Buenas noches, comunidad. La historia que voy a contar ocurrió hace unos años durante un viaje por carretera. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero después de lo que vi aquella noche, todavía hoy evito conducir cuando oscurece. Mi novia y yo regresábamos de visitar a unos familiares. El trayecto debía durar unas 4 horas y todo iba perfectamente hasta que comenzó a llover. No era una tormenta fuerte, era peor. Era esa lluvia fina que apenas se ve pero que convierte la carretera en una sucesión de sombras. Poco a poco dejaron de aparecer coches, luego desaparecieron los pueblos y finalmente nos quedamos sin cobertura. Recuerdo mirar el GPS y ver que la pantalla se había congelado. Mi novia también revisó su móvil y me dijo que no tenía señal. No le dimos demasiada importancia. Pensamos que en unos kilómetros volveríamos a encontrar alguna zona con cobertura. Entonces vimos un cartel junto a la carretera. Decía, Motel El Descanso, 500 metros. Nos miramos. Ya era tarde. Estábamos cansados y la idea de dormir unas horas antes de continuar el viaje parecía buena. Giré por un camino de tierra y unos minutos después apareció el edificio. Lo primero que pensé fue que aquel lugar parecía abandonado. Era un edificio de 2 plantas con las paredes desgastadas y un viejo cartel luminoso que parpadeaba constantemente. Lo extraño era que no había ningún coche aparcado, ni uno solo. Aún así decidimos entrar. La recepción estaba iluminada por una única bombilla amarilla. Detrás del mostrador había una mujer muy anciana. Ni siquiera levantó la vista cuando nos acercamos. Simplemente tomó una llave y dijo, Habitación 17. Ni nos pidió documentación ni hizo preguntas. Solo nos entregó la llave y cuando nos dimos la vuelta, añadió algo que en ese momento nos pareció una rareza. No salgan después de las 2 de la madrugada. Mi novia soltó una pequeña risa. Yo también. Pensamos que era una de esas supersticiones absurdas que a veces tienen las personas mayores. Ojalá hubiera sido solo eso. Subimos las escaleras y enseguida notamos algo extraño. El motel estaba completamente en silencio. No se escuchaban televisores, no se escuchaban conversaciones, no se escuchaban puertas abrirse o cerrarse. Era como si fuéramos los únicos huéspedes de todo el edificio. La habitación 17 estaba al final de un pasillo largo y oscuro. Cuando entramos, lo primero que percibí fue un olor desagradable, una mezcla de humedad, madera vieja e incienso. Los muebles parecían sacados de otra época y había un espejo enorme frente a la cama. Dejamos nuestras cosas, nos duchamos y finalmente nos acostamos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un sonido. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando la puerta. Abrí los ojos y miré el reloj. Eran las 2:03 de la madrugada. Volvieron los golpes, lentos, suaves, como si quien estuviera al otro lado quisiera asegurarse de que seguíamos dentro. Mi novia también estaba despierta. Lo noté inmediatamente. Me miró y susurró que no abriera. Entonces escuchamos algo todavía peor. Voces, muchas voces. Sonaban lejanas al principio como un murmullo, pero poco a poco comenzaron a parecerse a un canto grave, repetitivo y extraño que venía del pasillo. Me acerqué a la puerta para mirar por la mirilla, y lo que vi hizo que el corazón se me detuviera por un instante. Había personas en el pasillo, decenas de personas, todas vestidas con túnicas negras, todas inmóviles, todas mirando directamente hacia nuestra puerta. Después comenzaron los problemas. Primero apareció una niebla espesa, luego empezó a fallar la cobertura, y finalmente el navegador perdió la señal. No me preocupé demasiado. Conocía bastante bien aquella zona y seguí conduciendo. Sin embargo, conforme avanzaban los kilómetros, algo empezó a inquietarme. La carretera estaba completamente vacía. No me crucé con ningún coche durante casi 40 minutos, ni uno, ni luces en la distancia, ni camiones, ni motocicletas, nada, solo la niebla. Era una sensación extraña, como si hubiera salido del mundo sin darme cuenta. Recuerdo mirar el reloj, las 11:20. Pensé que tal vez estaba exagerando. Entonces vi algo, una luz, a lo lejos, entre la niebla. Al principio pensé que era una gasolinera, pero cuando me acerqué vi un cartel luminoso. Las letras parpadeaban, algunas estaban apagadas. Las que seguían funcionando formaban una frase:
Motel San Jerónimo, habitaciones disponibles. Me llamó la atención porque no recordaba haber visto aquel lugar nunca. Había pasado por aquella carretera varias veces. Aún así, la fatiga comenzaba a pasarme factura. Decidí detenerme. Tomé la salida. El camino estaba lleno de baches. La vegetación parecía tragarse el asfalto. Y mientras avanzaba, empecé a tener la sensación de que algo no estaba bien. No sabría explicar por qué. Simplemente lo sentía. Al llegar vi el edificio. Era mucho más grande de lo que imaginaba. 2 plantas, fachada gris, ventanas oscuras y un aparcamiento enorme completamente vacío. Ni un solo vehículo. Eso me pareció extraño, muy extraño, porque el cartel anunciaba habitaciones disponibles. No decía que estuviera cerrado, no decía que estuviera abandonado. Sin embargo, parecía un lugar donde nadie había estado en años. Debería haberme marchado. De verdad, si pudiera volver atrás, me marcharía en ese instante. Pero estaba cansado, y el cansancio hace que uno ignore muchas señales. Apagué el motor y bajé del coche. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni tráfico, nada. Solo silencio. Me acerqué a la recepción. La puerta estaba abierta. Dentro encontré a un hombre sentado detrás de un mostrador. Era extremadamente delgado. Tendría unos 70 años. Vestía una camisa negra perfectamente abotonada hasta el cuello. Levantó la vista lentamente y sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa que me produjo escalofríos, como si estuviera contento de verme por alguna razón que yo desconocía. «Buenas noches», dijo. Su voz sonó extraña, demasiado grave, demasiado lenta. Le pregunté si tenía habitaciones. Asintió. Claro que sí. Luego tomó una llave. No consultó ningún ordenador. No revisó ningún registro. Simplemente tomó una llave que parecía estar preparada de antemano. Habitación 23. Le entregué mi documentación. Ni siquiera la miró. Eso me incomodó, pero lo que dijo después me inquietó todavía más. Si escucha cantos esta noche, no salga. Pensé que estaba bromeando. Intenté reírme. Él no se rió. Seguía mirándome con aquella sonrisa extraña. «¿Perdón?», pregunté. «No salga de la habitación». Luego volvió a bajar la mirada. La conversación había terminado y yo cometí el error de subir igualmente. Todavía no sabía que acababa de entrar en el peor lugar de toda mi vida. Tomé la llave y avancé por el pasillo. Las luces del techo estaban encendidas, pero eran tan débiles que apenas iluminaban unos metros delante de mí. La moqueta estaba vieja. Cada paso levantaba un ligero olor a humedad. Mientras caminaba empecé a notar algo extraño. Todas las puertas estaban cerradas. Eso era normal. Lo raro era que todas tenían algo colgado en el pomo, una especie de medallón de madera. Todos iguales, todos marcados con el mismo símbolo. Un círculo atravesado por 3 líneas verticales. Pensé que sería algún tipo de decoración. No le di importancia. Llegué a la habitación 23, abrí la puerta. La habitación era sencilla, una cama, un armario, un escritorio, un baño pequeño, nada especial. Lo único raro era que tampoco había televisión, ni cuadros, ni decoración. Parecía una habitación preparada únicamente para dormir. Dejé mi maleta sobre la cama, me quité la chaqueta y entonces escuché un ruido, un golpe, muy suave, al otro lado de la pared. Pensé que habría otro huésped. Pero unos segundos después escuché otro golpe, y luego otro y otro, siempre con el mismo ritmo, toc, toc, toc. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 3 golpes. Me acerqué a la pared. Los golpes cesaron inmediatamente. Retrocedí, volvieron. Aquello me puso incómodo. Intenté ignorarlo, me duché, me cambié de ropa y me tumbé en la cama. No sé cuánto tiempo pasó, quizá media hora. Quizá 1 hora, pero terminé quedándome dormido. Me despertó una sensación horrible, la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura. El reloj marcaba las 2:17 y durante unos segundos permanecí inmóvil porque estaba convencido de que había alguien dentro. No escuchaba nada, no veía nada, pero lo sentía. Entonces escuché el canto. Venía desde algún lugar lejano. Al principio parecía un murmullo,
Después se volvió más claro. Eran voces, muchas voces, cantando la misma frase una y otra vez. No entendía las palabras, sonaban antiguas, extrañas, como si pertenecieran a otro idioma. Recordé inmediatamente lo que había dicho el recepcionista. Si escucha cantos esta noche, no salga. Sentí un escalofrío y aún así me acerqué a la puerta. Sé que fue una estupidez, pero la curiosidad pudo más. Miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el canto continuaba, más fuerte, más cerca. Abrí la puerta unos centímetros. El sonido parecía venir del piso inferior, y entonces vi una luz anaranjada, parpadeante, como la luz de unas velas. No debería haber bajado, pero bajé. Cada escalón parecía más frío que el anterior. El canto se hacía más intenso. Cuando llegué al vestíbulo descubrí que la recepción estaba vacía. No había nadie detrás del mostrador. La silla del anciano seguía allí, balanceándose ligeramente, como si acabara de levantarse. Y entonces vi una puerta abierta al fondo. No la había visto antes. Detrás de ella descendían unas escaleras de piedra. El canto venía de allí. No sé qué me impulsó. Quizá la curiosidad, quizá algo peor. Pero comencé a bajar. El aire se volvió más frío, mucho más frío, y apareció un olor extraño, un olor a tierra mojada, a cera y a algo que no conseguía identificar. Cuando llegué abajo me escondí detrás de una pared, y lo que vi todavía aparece en mis pesadillas. Había más de 30 personas reunidas en una sala enorme. Todas llevaban túnicas negras, todas tenían el rostro cubierto, formaban un círculo alrededor de algo. No podía verlo bien desde donde estaba, pero parecía una especie de pozo o un agujero. Uno de los encapuchados levantó los brazos. Los demás guardaron silencio. Entonces habló. Su voz era grave, profunda, imposible de olvidar. Dijo algo que jamás olvidaré. Damos la bienvenida a los nuevos. En ese instante, todos giraron la cabeza. Todos, al mismo tiempo, hacia donde yo estaba escondido. Sentí cómo la sangre desaparecía de mi cuerpo. Era imposible que me hubieran visto, estaba oculto, completamente inmóvil, pero sabían que estaba allí, lo sabían, y comenzaron a caminar hacia mí. No corrieron, no gritaron, simplemente caminaron, despacio, como si supieran que no tenía escapatoria. Yo sí corrí, subí las escaleras casi cayéndome, atravesé la recepción, corrí por el pasillo, llegué a mi habitación. Entré, cerré la puerta, empujé la cómoda contra ella y me quedé esperando escuchar pasos, esperando golpes, esperando cualquier cosa, pero no ocurrió nada. Silencio, un silencio absoluto. Eso era casi peor. Me senté en la cama intentando recuperar el aliento. Y fue entonces cuando vi algo que me hizo olvidar todo lo demás. Sobre el escritorio había una fotografía que no estaba allí antes. La tomé con manos temblorosas. Era una fotografía antigua, muy antigua. Aparecían varias personas frente al motel. Algunas llevaban las mismas túnicas negras, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue reconocer una cara, la mía. Yo aparecía en la fotografía, sonriendo, de pie entre ellos, como si hubiera estado allí cuando la imagen fue tomada. Y la fotografía parecía tener varias décadas. En ese momento comprendí una cosa. Aquella gente no quería matarme. Aquella gente me estaba esperando. Me quedé mirando aquella fotografía durante varios segundos. No podía apartar la vista. Intentaba convencerme de que estaba confundido, de que simplemente había encontrado a alguien parecido a mí, pero no, era yo. La misma cicatriz junto a la ceja izquierda, la misma nariz, la misma expresión. Era imposible, y aún así estaba allí, sonriendo junto a aquellas personas. Mis manos empezaron a temblar. Le di la vuelta a la fotografía. Había algo escrito detrás, una fecha, 14 de noviembre de 1987, casi 40 años atrás, y debajo una frase escrita a mano. El próximo regreso está cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un suspiro, lento, profundo. Giré la cabeza. No había nadie, pero el espejo frente a la cama mostraba algo distinto. Durante un segundo vi una figura detrás de mí,
Una silueta alta, inmóvil, observándome. Parpadeé y desapareció. Retrocedí instintivamente. La fotografía cayó al suelo. No quería seguir allí ni un minuto más. Agarré las llaves del coche, la cartera, la maleta y me dirigí hacia la puerta. Aparté la cómoda, abrí. El pasillo seguía vacío, pero ahora las luces estaban apagadas, todas. La única iluminación provenía de unas pequeñas velas colocadas delante de cada puerta, velas que antes no estaban, y frente a cada una de ellas había uno de aquellos medallones de madera, exactamente iguales a los que había visto al llegar, excepto uno, el que estaba frente a mi habitación, porque aquel medallón tenía algo grabado, mi nombre. Lo dejé caer inmediatamente. Sentí una mezcla de miedo y pánico difícil de explicar. No entendía nada, pero sabía que tenía que salir. Comencé a caminar deprisa, luego a correr. Cuando llegué a las escaleras escuché algo detrás. Pasos, muchos pasos. No me atreví a mirar. Bajé saltando escalones, atravesé el vestíbulo, empujé la puerta principal y salí al exterior. La niebla seguía cubriendo todo. Corrí hacia el aparcamiento. Y entonces me detuve. Mi coche ya no estaba. Me quedé inmóvil, mirando el espacio vacío. Había aparcado justo frente a la entrada. Lo recordaba perfectamente, pero ya no estaba allí. Sentí que me faltaba el aire. Giré sobre mí mismo. El motel parecía diferente, más viejo, más deteriorado, como si hubieran pasado décadas en apenas unas horas. Y entonces escuché el canto otra vez. Esta vez venía desde detrás del edificio. Me oculté entre dos vehículos abandonados que no había visto antes y observé. Las figuras encapuchadas estaban saliendo, docenas de ellas, quizá 50, quizá más. Todas caminaban en la misma dirección, en silencio, siguiendo una especie de procesión. Algo me dijo que si quería entender qué estaba ocurriendo tendría que seguirlas. No sé por qué lo hice. Quizá porque el miedo ya había dejado paso a la desesperación. Las seguí a distancia. La procesión avanzó hasta una zona boscosa detrás del motel. Allí encontré algo que jamás olvidaré. Había una construcción de piedra, semioculta entre los árboles. Parecía una pequeña iglesia, muy antigua. La puerta estaba abierta, y todas las figuras fueron entrando. Esperé unos minutos, después me acerqué y miré desde fuera. Dentro había cientos de velas, el aire estaba lleno de humo, y en el centro de la sala había una enorme mesa de piedra. Encima de ella descansaban fotografías, decenas, centenares, miles, fotografías de personas. Algunas parecían modernas, otras tenían décadas. Me acerqué un poco más, y entonces comprendí lo que estaba viendo. Todas las fotografías mostraban viajeros, personas corrientes, hombres, mujeres, familias. Todos aparecían delante del motel, todos sonriendo, como si hubieran sido huéspedes y jamás hubieran salido. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Entonces vi algo más. Una fotografía reciente, muy reciente, tomada aquella misma noche. Yo aparecía en ella, frente a la recepción, sujetando mi maleta. La fotografía acababa de ser tomada, y sin embargo yo nunca había visto ninguna cámara, nunca había posado. Nunca había escuchado un disparo. Debajo había una inscripción. Próximo miembro. En ese momento una voz habló detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca. Has vuelto. Sentí el aliento en mi nuca. Me giré. Era el recepcionista. No había escuchado sus pasos. No había escuchado nada. Simplemente estaba allí, sonriendo. La misma sonrisa horrible. Retrocedí. ¿Qué quieren de mí? La sonrisa se hizo más amplia. Lo mismo que quisieron de todos, señaló las fotografías. Regresar. Y entonces dijo algo que todavía me despierta algunas noches. Nadie llega aquí por accidente, todos vuelven, aunque no lo recuerden. Corrí. No quise escuchar nada más. Corrí como nunca había corrido. Atravesé el bosque, tropecé varias veces, me levanté, seguí corriendo. Escuchaba voces detrás de mí, escuchaba pasos. Escuchaba aquel maldito canto, pero no miré atrás, no una sola vez. Después de varios minutos vi algo. Luces de coches, una carretera. Salí del bosque prácticamente cayéndome, y justo en ese momento un camión frenó bruscamente para no atropellarme. El conductor bajó furioso. Me preguntó si estaba loco. Intenté explicarle, intenté hablar del motel,
del bosque, de la iglesia, pero el hombre me miró como si estuviera delirando. Se ofreció a llevarme al pueblo más cercano. Acepté. Durante el trayecto seguí mirando por la ventana, esperando ver el motel, esperando ver la entrada, pero nunca apareció. A la mañana siguiente regresé acompañado por 2 agentes. Quería demostrar que no estaba loco, quería demostrar lo que había visto. Sin embargo, cuando llegamos al lugar donde debía estar el motel, no había nada, solo bosque, ni edificio, ni aparcamiento, ni camino, ni iglesia, nada. Los agentes pensaron que había sufrido algún episodio provocado por el cansancio. Incluso yo llegué a planteármelo. Durante meses intenté olvidarlo, hasta que ocurrió algo que terminó por destruir cualquier explicación racional. Un sobre llegó a mi casa. No tenía remitente, no tenía sello. Nadie vio quién lo dejó. Dentro había una única fotografía, una fotografía reciente, tomada desde la puerta de mi propia vivienda. Yo aparecía dentro de casa, mirando la televisión, sin saber que alguien me observaba desde el exterior, y detrás de la fotografía había una frase, la misma maldita frase. El próximo regreso está cerca. Han pasado 6 años desde entonces. Nunca he vuelto a recibir otra fotografía. Nunca he vuelto a encontrar el motel, pero cada cierto tiempo ocurre algo. Una llamada sin voz al otro lado. Una figura inmóvil observando desde una carretera. Un medallón de madera encontrado en lugares donde nunca debería estar. Y hace apenas 3 semanas, mientras conducía de noche por una autopista que no conocía, vi algo entre la niebla. Un cartel luminoso. Las letras parpadeaban. Solo pude leer unas pocas palabras antes de pasar de largo, pero eran suficientes porque reconocí el nombre, Motel San Jerónimo, y esta vez no me detuve, esta vez aceleré y seguí conduciendo sin mirar atrás, porque hay lugares que no desaparecen, solo esperan, y estoy convencido de que algún día volveré a verlo. Lo que no sé es si la próxima vez conseguiré escapar.